Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Normalmente cuando pensamos en cómo nos llega el Internet, imaginamos algo sumamente físico, ¿no? Claro, una infraestructura súper terrenal, digamos. Exacto. O sea, pensamos en cables interminables enterrados bajo el asfalto de las calles o en esos conductos enormes de fibra óptica que cruzan por el fondo oscuro y helado del océano. Sí, del grosor de un brazo humano casi. Ajá. Y da la sensación de que estar conectado es algo que depende de la geología, de cavar zanjas y tirar cables físicos desde un servidor hasta la pared de la casa. Y pues durante décadas, esa fue la única realidad. Nuestra conectividad estaba, de forma literal, atada al suelo. Totalmente. El problema con ese modelo terrestre es que si uno vive, no sé, en medio de un bosque, en una montaña o en una isla remota, llevar un cable de fibra óptica hasta la puerta de esa casa es financieramente inviable. Claro, para cualquier compañía de telecomunicaciones es imposible. Exacto. Simplemente no sale a cuenta. Pero luego uno levanta la vista en una noche despejada en cualquier lugar remoto y ves esa línea de luces perfectas moviéndose a toda velocidad entre las estrellas. Y el paradigma entero se rompe. Te vuela la cabeza, ¿sí? Sí, o sea, el Internet ya no viaja solamente por el fondo del océano. Ahora mismo, gran parte de los correos, las videollamadas y los datos de quienes nos escuchan están cruzando a 500 kilómetros sobre nuestras cabezas. Es un rediseño completo de cómo fluye la información en el planeta entero. Digamos que estamos hablando de una red eléctrica de datos suspendida en la órbita baja de la Tierra. Y precisamente vamos a desmenuzar toda esa locura el día de hoy. Nuestra misión con esta gran pila de documentos, que incluye informes financieros recientes de este año 2026, especificaciones de ingeniería y miles de reseñas de usuarios, es entender este fenómeno. Que es rarísimo, por cierto. Súper raro. Queremos descubrir cómo un proyecto que SpaceX ideó casi como un experimento para financiar hipotéticos viajes a Marte, terminó reescribiendo la infraestructura global. Así es. Starlink es ahora un gigante, pero para entender cómo domina el presente, me gustaría que repasáramos rápidamente cómo pasó de ser una fantasía de ciencia ficción a la bestia financiera que es hoy en día. Pues, a ver, el salto temporal es sorprendentemente corto. Si revisamos la línea de tiempo, la primera vez que se habló de esto en público fue en 2015. Ajá, en Washington, ¿no? Sí, en un evento en Redmond. Y fue casi una declaración de intenciones que muchos en la industria tradicional simplemente ignoraron. Lo vieron como un proyecto loco más. Exacto. Luego lanzaron un par de prototipos por ahí del 2018, pero el verdadero experimento social y técnico comenzó a finales de 2020 con una fase beta pública. Sí, la famosa beta. Y creo que el nombre que le pusieron a esa fase lo dice todo. La llamaron la beta Better Than Nothing. O sea, mejor que nada. Wow, me encanta esa honestidad tan brutal. Básicamente le estaban diciendo a la gente, mira, esto va a fallar, se va a desconectar, pero es mejor que el Internet de cobre oxidado que tienes ahora en el rancho. Literalmente ese era el mensaje. Y en ese momento cobraban $99 al mes y el equipo costaba unos 500. Pero, o sea, fíjate en el salto brutal que dieron de ese experimento de mejor que nada. Los documentos financieros de junio de este año 2026 revelan que la red ya superó los 12 millones de suscriptores activos. 12 millones, sí. Operando en más de 160 países. Es una locura. Y los ingresos del año pasado, de 2025, superaron los 11.400 millones de dólares. Y el dato que más sacude al mercado ahorita es esa solicitud de salida a bolsa, la IPO, bajo el símbolo SPCX. Los analistas proyectan una valoración, escucha esto, de 1.75 billones de dólares. No me digas, o sea, ¿1.75 billones? Sí. Para poner eso en perspectiva, estamos hablando de que una empresa que ofrece Internet por satélite vale más que la gran mayoría de los bancos globales juntos. Es como si, no sé, como si una pequeña startup que empezó operando en un garaje hubiera logrado construir la red eléctrica de un continente entero en un abrir y cerrar de ojos. Tal cual. Ahora, leyendo sobre la cadencia de lanzamientos, SpaceX realizó 165 misiones de su cohete Falcon 9 tan solo en el año 2025.
Un ritmo frenético. Sí, y mi pregunta al ver esto es, ¿fue simplemente una cuestión de fuerza bruta? O sea, lanzar tantos cohetes sin parar fue la única ventaja que les permitió construir este monopolio casi sin resistencia. A ver, los cohetes fueron esenciales, sin duda. El Falcon 9 funcionó como un camión de reparto espacial altamente eficiente y sobre todo económico, porque es reutilizable. Claro. Pero si tú solo lanzas satélites tradicionales, no cambias el mercado. O sea, el verdadero motor de esta disrupción fue una arquitectura tecnológica que literalmente tiró a la basura las reglas de la física que usaban las telecomunicaciones antiguas. A ver, explícame eso, porque la física es la física. ¿Qué hacían mal los satélites tradicionales que daban internet antes de que llegara Starlink? Bueno, el problema principal era la geografía orbital. Los satélites de internet convencionales se colocan en lo que llamamos órbita geoestacionaria, o GEO por sus siglas. Ajá. Eso significa que están estacionados a más de 35,000 kilómetros de distancia de la Tierra. Uf, eso está lejísimos. Sí, y a esa enorme distancia, la luz y las señales de radio, por más rápidas que sean, tardan un tiempo perceptible en viajar desde la computadora del usuario, subir al espacio y luego bajar al servidor. Ah, claro, el famosísimo ping, o bueno, la latencia. Exactamente. Estamos hablando de un retraso de más de 600 milisegundos. Que suena a poco, pero en Internet es una eternidad. Sí, en la práctica eso significa que si intentas hacer una videollamada, terminas hablando encima de la otra persona constantemente. Es súper incómodo. Sí, o si intentas jugar un videojuego en línea, es injugable por completo. Así es. Entonces Starlink decidió ignorar esa órbita tradicional y usar la órbita terrestre baja, o LEO. Sus satélites vuelan apenas entre, digamos, 340 y 570 kilómetros de altura. Que en términos espaciales, eso es básicamente rozar el techo de nuestra atmósfera. Sí, están ahí nomás. Es como la diferencia entre gritarle a alguien que está al otro lado de un cañón enorme versus susurrarle a alguien que está sentado en la misma habitación que tú. Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Al reducir esa inmensa distancia a casi cero, el tiempo de viaje de la señal se desploma por completo. Claro. Starlink logra latencias de 25 a 50 milisegundos. De repente, ¡pum!, el Internet satelital puede competir de tú a tú con las conexiones terrestres de fibra óptica. Pero la historia no termina con enviar la señal arriba y abajo, ¿verdad? No, para nada. Porque leyendo las especificaciones técnicas de la generación 3, parece que lo más complejo ocurre en el vacío del espacio, entre los propios satélites. Utilizan algo llamado enlaces ópticos intersatelitales. Sí, en los reportes lo abrevian como OICL. Pero quitando la jerga técnica súper aburrida, estamos hablando de láseres espaciales. Que suena a un arma de una película de ciencia ficción de los años 80, láseres en el espacio. La verdad, pero es ingeniería óptica pura. A ver, en lugar de que un satélite reciba la señal de tu casa y la baje inmediatamente a una estación terrestre cercana, Ajá. estos satélites se comunican entre ellos usando láseres infrarrojos. Ok. Usan exactamente la misma longitud de onda que la fibra óptica terrestre, transmitiendo datos a velocidades de 100 gigabits por segundo. ¡Wow! Y con los nuevos satélites V3 lanzados por la nave gigante Starship, cada unidad lleva 6 de estos láseres, empujando 400 gigabits por segundo. Lo que me vuela la cabeza de esto es la implicación a gran escala. Significa que, digamos, puedes enviar un correo o transmitir un video desde un bosque remoto en Canadá hasta una aldea en Australia. Así es. Y esos datos rebotan de satélite en satélite, a través del espacio, viajando a la velocidad de la luz en el vacío, sin tocar nunca un cable en la Tierra hasta llegar a su destino. Forman una malla óptica invisible envolviendo el planeta. Literalmente, el Internet se independiza del suelo. Suena increíble, pero leyendo esto me surge un escepticismo técnico muy fuerte. A ver, ¿estamos hablando de apuntar un rayo láser invisible a un objeto del tamaño de una pelota de básquetbol? Ajá. Ambos objetos están separados por miles de kilómetros, y ambos se mueven a más de 7 kilómetros por segundo. Sí, van volando. O sea, una mínima vibración, un pequeño cambio de temperatura en el satélite que expande el metal un solo milímetro, y ese láser debería perderse en el vacío infinito. ¿Cómo es posible que mantengan la conexión? Pues, mira, esa fue la gran barrera tecnológica durante años. La respuesta está en la micromecánica y el software de predicción. Ah, ok.
Los terminales ópticos en cada satélite no están fijos. Utilizan espejos de dirección fina controlados por robótica microscópica. Ah, ya entiendo. Sí, y estos motores hacen ajustes en fracciones de segundo para compensar cualquier mínima vibración del satélite. Básicamente, el hardware está prediciendo la órbita de su compañero y ajustando el espejo constantemente para mantener el haz de luz centrado, a pesar de ir a velocidades balísticas. Toda esta magia en órbita es fascinante, de verdad. Pero, choca contra una pared gigantesca si la antena que está en el techo de tu casa no puede atrapar esa señal de forma confiable. Exacto. De nada sirve el láser espacial si tu antena no funciona. Claro, porque SpaceX no está enviando a un ingeniero con casco a tu casa para instalar una torre de comunicaciones de 10 metros. No, te mandan una caja por correo. Exacto, te llega una caja de cartón por mensajería y tú mismo tienes que arreglártelas. Ahí es donde tuvieron que reinventar el plato de televisión satelital tradicional, ¿verdad? Porque veo mucho en los foros el término antena de matriz en fase. Así es. La tecnología Phased Array o matriz en fase fue crucial para esto. A ver, las viejas antenas parabólicas apuntaban a un satélite geoestacionario que siempre estaba fijo en el mismo punto del cielo. Sí, las ajustabas una vez y listo, te olvidabas. Pero los satélites de Starlink cruzan el horizonte de lado a lado en apenas un par de minutos. Si tuvieras una antena mecánica que tuviera que moverse físicamente para seguir a cada satélite, los motores se quemarían en semanas. Sí, intentar imaginar una antena girando como loca buscando satélites cada 3 minutos suena a una pesadilla de mantenimiento. Totalmente. He tratado de buscar una forma de entender cómo funciona esta matriz en fase, sin piezas móviles, y creo que tengo una idea. Imagina un estadio inmenso lleno de personas en las gradas. A ver, ajá. Cada persona tiene una cartulina de color. Ninguna persona se mueve de su asiento, pero si se coordinan para levantar sus cartulinas en el momento exacto, pueden hacer que una imagen o una flecha parezca moverse a lo largo de todo el estadio. Oye, es una analogía perfecta. ¿Verdad? Sí, en lugar de mover la antena entera, la superficie plana está llena de miles de pequeñas subantenas. Los microchips controlan el momento exacto, o sea, los microsegundos, en que cada una recibe la señal, creando un haz electrónico que puede rastrear al satélite por el cielo sin que ninguna pieza física se mueva un solo milímetro. Es pura coordinación electrónica. Y esto ha permitido crear 3 versiones principales de hardware para este 2026. Sí, tienen un catálogo bien definido ya. Tengo los detalles aquí. A ver, la estándar de tercera generación pesa un poco más de 3 kilos y viene con un router independiente. Luego está la versión industrial, la Flat High Performance. Esa es una bestia. Sí, estaba leyendo las certificaciones y tiene algo llamado IP69K. Eso significa literalmente que puedes instalarla en un barco, meterte en un huracán, lavarla con una hidrolavadora de agua hirviendo a presión y te va a seguir dando internet para ver tus videos. Sí, está diseñada para las condiciones más hostiles del planeta. Plataformas petroleras, buques de carga cruzando océanos en medio de tormentas de sal, todo eso. Increíble. Y luego está la revolución en portabilidad de este año, que es el Starlink Mini. ¡Uy, el Mini! Es del tamaño de una computadora portátil gruesa, digamos. Pesa apenas 1 kilo y tiene el router integrado dentro de la misma antena. Y lo mejor, puedes alimentarla conectándola a un puerto USB-C. O sea, a la misma batería portátil con la que cargas tu teléfono celular. Literalmente. Es cruel llevar tu propia torre de telefonía en la mochila cuando te vas de campamento a la montaña. Pero bueno, alejándonos un poco del marketing brillante de SpaceX, me puse a buscar las auditorías de rendimiento reales. Los números duros. Exacto. Datos de empresas como UCLA y PCMag a mediados de este 2026. O sea, ¿qué velocidad real obtiene la gente? Porque prometían revolucionar el ancho de banda mundial. Pues, a ver, los datos aterrizan las expectativas, pero siguen siendo muy sólidos, ¿eh? En lugares como Estados Unidos, el promedio real de descarga se estabiliza entre 145 y 170 megabits por segundo. Que es bastante bueno. Sí, y las latencias se mantienen por debajo de los 30 milisegundos, lo cual es excelente. Sin embargo, las velocidades de subida son más modestas, promediando entre 8 y 15 megabits nada más. Bits de descarga puedes tener a 3 personas en la casa viendo Netflix en 4K, mientras alguien más está en una junta de Zoom sin ningún problema. Sí, para consumo es perfecto.
Pero si eres un creador de contenido que necesita subir terabytes de video a la nube todos los días, esos 15 megabits de subida se van a sentir un poco, digamos, lentos frente a la fibra óptica de una gran ciudad. Sí, ahí se sufre un poquito. Y ese rendimiento ahora viene acompañado de una estructura de precios muy diferente a la de hace un par de años, cuando apenas empezaban. Sí, cambiaron todo. La empresa abandonó por completo la idea utópica de cobrar lo mismo a todo el mundo y segmentó súper agresivamente sus servicios para maximizar ganancias. Sí, estaba revisando los precios de junio de 2026 en dólares americanos y la complejidad es notable. Ya no es un plan único. No, para nada. Para el hogar, crearon niveles. El plan residencial básico de 100 megabits cuesta $55 mensuales. Ajá. Si quieres 200 megabits, sube a $85. Y si eres un usuario intensivo que quiere la mayor prioridad en la red y velocidades superiores a 400 megabits, el plan Max te sale en $130 al mes. Y eso no incluye el equipo, claro. Exacto. El equipo cuesta casi $350, a menos que lo alquiles por $10 al mes. Y bueno, los nómadas y viajeros también sienten este ajuste en la cartera. El servicio de movilidad, o Roam, te permite conectarte en cualquiera de los 160 países donde tienen cobertura, lo cual suena genial. Sí, mucha flexibilidad. Pero 100 gigabytes de datos te cuestan $55 y el plan ilimitado para viajeros frecuentes se dispara hasta $175 mensuales. Y el Starlink Mini en sí se vende por unos $200. Y justo aquí es donde quiero detener un poco el entusiasmo tecnológico del que venimos hablando. O sea, si los planes premium superan los $100 y tienes que pagar cientos de dólares por una antena inicial, ¿no estamos viendo un desvío masivo de la misión original? Es un buen punto. Digo, porque la justificación moral y de relaciones públicas para llenar el cielo de miles de satélites era conectar a las comunidades rurales más marginadas del planeta. Y si ahora te cobran una renta mensual por el equipo y segmentan la velocidad para sacarte más dinero, parece que el servicio se está enfocando en nómadas digitales con plata y en casas de campo de lujo. Sí, dejando fuera precisamente a quienes iban a rescatar de la desconexión. Exacto. Mira, es una tensión real en la industria, y es una crítica que está muy bien documentada en los reportes que revisamos. Lo que estamos viendo es la transición clásica de un experimento visionario hacia una corporación madura que pues tiene que responder a presiones financieras que son astronómicas. Mantener esos satélites no es gratis. No, lanzar cohetes constantemente cuesta miles de millones. Y por eso también están apuntando tan fuertemente al mercado celular con la tecnología Direct to Cell. Cierto. Leí sobre los acuerdos con operadoras como T-Mobile en Estados Unidos o Entel, allá en Sudamérica. Resulta que ciertos satélites nuevos actúan directamente como torres celulares flotantes, emitiendo señal LTE estándar desde el espacio. O sea, señal 4G normal. Exacto. Esto significa que alguien varado en medio del desierto o en alta mar puede sacar un teléfono común y corriente, sin ninguna antena especial de Starlink, y mandar un mensaje de texto o una alerta de emergencia usando la red de satélites. Lo cual es un salvavidas invaluable, la verdad. Totalmente. Pero también es un modelo de negocio de altísimo margen de ganancia. Y como pasa en cualquier sector tecnológico, cuando demuestras que hay un negocio de miles de millones de dólares orbitando la Tierra, pues atraes a competidores con bolsillos sin fondo. Y cuando dices recursos ilimitados, la conversación nos lleva inevitablemente a la empresa que básicamente es dueña del comercio electrónico en el mundo entero. Tenemos que hablar de Amazon. Sí, Amazon y su famoso proyecto Kuiper, que desde finales de 2025 fue rebautizado comercialmente como Amazon Leo. Amazon Leo, sí. Ellos obtuvieron permiso de las autoridades para desplegar más de 3.200 satélites. Pero y aquí está el dato clave, para 2026, la realidad es que a mediados de este año solo tienen unos 396 satélites operativos flotando allá arriba. A ver, espera, pongamos eso en la balanza para dimensionarlo bien. Amazon tiene menos de 400 satélites, mientras que SpaceX ya tiene más de 10.000 funcionando y creando una malla a nivel mundial. Así es, la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué posibilidades matemáticas tiene Amazon de competir desde una desventaja tan absurda? O sea, están llegando 5 años tarde a una fiebre del oro que SpaceX ya terminó de minar. Mira, si fuera cualquier otra empresa, estarían completamente liquidados.
Pero la estrategia de Amazon no es ganar en base a la infraestructura que tienen hoy. Su plan es comprar su camino a la fuerza bruta hacia el futuro. Usar la billetera pesada. Exacto. Han ejecutado lo que se conoce como la compra de lanzamientos comerciales más masiva de toda la historia aeroespacial. Gastaron más de $10,000 millones, reservando prácticamente todos los cohetes grandes disponibles en el mercado. O sea, ¿acapararon el mercado de lanzamientos? Todo. Compraron el Atlas V, el Ariane 6 europeo, el Vulcan y en un giro bastante irónico, hasta tuvieron que comprarle vuelos al mismísimo Falcon 9 de su rival. Es como si, no sé, como si una aerolínea tratara de hundir a otra comprando absolutamente todos los aviones recién salidos de la fábrica, simplemente para que nadie más pueda usarlos. Es una estrategia de bloqueo puro y duro. Totalmente enfocado en dominar a largo plazo. Además, Amazon compró la red satelital Globalstar hace poco para potenciar sus frecuencias móviles. Cierto, vi eso en las noticias. Y ya anunciaron sus propias antenas, modelos Nano, Pro y una versión Ultra que promete, agárrate, 1 gigabit de descarga. ¡Wow! Pero la verdadera razón por la que invierten miles de millones, su arma secreta real, es AWS, los servicios en la nube de Amazon. Y claro, eso lo cambia todo para el mundo corporativo, ¿no? Si tú eres un banco global, digamos, o una agencia de inteligencia, y el 90% de tus bases de datos ya viven en los servidores de Amazon AWS, la idea de poder transmitir esa información desde cualquier punto del planeta usando satélites de la misma empresa, de Amazon, integrados de forma nativa y súper encriptada, es el sueño dorado de la seguridad corporativa. Tu información nunca pasaría por infraestructuras públicas ni cables terrestres de terceros. Exactamente. O sea, Amazon va a dominar enormes parcelas del sector corporativo y gubernamental. Pero para el consumidor residencial, para, no sé, la familia que se muda a una zona rural hoy y necesita que el colegio en línea funcione para los hijos. En este año 2026 solo hay una opción funcional e inmediata. Y eso nos obliga a bajar de la órbita de los miles de millones de dólares. Dejar un poco de lado esta guerra fría de las megacorporaciones y ver qué pasa realmente en el lodo. ¿Qué experimenta el usuario de a pie todos los días? Los que pagan la factura mensual. Exacto. Me sumergí horas en foros de Reddit, vi docenas de reseñas de instalaciones en YouTube y leí artículos extensos de medios como PCMag. Y te digo algo, la recepción del público es una montaña rusa de opiniones encontradas. Me lo imagino. Empezando por lo positivo, las reseñas coinciden en que este servicio es un milagro moderno para la vida rural. O sea, hay relatos de personas que pasaron años sufriendo con conexiones locales por cable que dejaban de funcionar cada vez que llovía un poco fuerte y de repente están teniendo videollamadas fluidas en medio del bosque. Es un cambio de vida total para ellos. Totalmente. La experiencia de abrir la caja, enchufar la antena, abrir la aplicación móvil y tener internet en 30 minutos sin necesidad de herramientas especiales o de rogarle a un técnico que viaje 3 horas a tu casa es descrita constantemente como magia. Sí, la instalación fácil es su punto fuerte. Y para la comunidad de nómadas en casas rodantes, el poder pagar esos $10 mensuales para poner la antena en modo suspensión durante los meses que no viajan es un éxito absoluto de flexibilidad. Se nota que el hardware y el software inicial están súper pulidos para maravillar al cliente en ese primer día de uso. Pero cuando un sistema crece a 12 millones de personas tan rápido, las grietas estructurales empiezan a mostrarse muy feo en los foros de soporte técnico. Y justo aquí es donde encuentro la contradicción más irónica y frustrante de las grandes tecnológicas modernas. El aspecto negativo en el que todos, y te digo absolutamente todos los usuarios coinciden, es que el servicio al cliente es un desastre total. Es un muro automatizado, ¿no? Sí, no existe un triste número de teléfono al que puedas llamar. Todo funciona levantando tickets en la aplicación móvil. Y, o sea, si el cable de tu antena se rompe por accidente o si hay un error en tu facturación, los usuarios documentan esperas de 2 a 3 semanas sin una sola respuesta humana mientras siguen sin internet en sus casas. ¡Qué desesperación! Sí, y me resulta fascinantemente absurdo que una compañía que puede enviar un rayo láser de datos entre 2 satélites a la velocidad de la luz en el frío del espacio interplanetario sea aparentemente incapaz de contratar un ser humano para contestar el teléfono y resolver un problema de $50. Sí.
Es el dolor de crecimiento superclásico de Silicon Valley. Escalar el software y los satélites en el espacio es, irónicamente, más fácil que escalar el recurso humano de atención al cliente. Es tristísimo. Sí, y además del servicio al cliente, hay dos grandes problemas físicos que están súper documentados por los usuarios. El primero es la saturación urbana. En zonas donde hay demasiada densidad poblacional usando el servicio, el ancho de banda del satélite se divide entre demasiados platos allá abajo. Ah, claro, se satura el embudo. Exacto. Entonces, en horas pico, digamos de 7 de la tarde a 11 de la noche, las velocidades caen de forma súper drástica. Y el segundo problema es la sensibilidad ambiental. ¿A qué te refieres con ambiental? A que la matriz en fase requiere una visión absolutamente prístina del cielo. A diferencia del Internet por cable, el simple hecho de que tengas un árbol grande en tu jardín y una rama se mueva con el viento bloqueando la línea de visión por un solo segundo, te genera microdesconexiones. Uy, y esa pequeña microdesconexión es más que suficiente para echarte de una reunión de trabajo importante en Zoom o arruinarte una partida de tu videojuego favorito. Así es, te saca del servidor y se acabó. Pues mira, todo esto nos deja una conclusión muy clara después de revisar todas estas fuentes. La tecnología que opera allá arriba en el cielo es una obra de arte de la ingeniería, pero choca violentamente con las realidades supermundanas de la escala humana terrestre cuando toca el suelo, como un árbol o un recibo mal cobrado. Sí, pero al sintetizar todos estos datos, el panorama general nos muestra que de todos modos ya cruzamos un punto de no retorno histórico. Sin duda. La infraestructura más importante del siglo XXI, que es el acceso a la información y a la comunicación masiva, ya no depende enteramente de lo que se pueda construir físicamente en el suelo. El obstáculo geográfico fue eliminado para siempre. Hemos mudado la red de datos de las trincheras al espacio exterior. Y la verdad, ese es un concepto que nos lleva de vuelta a esa imagen con la que empezamos la charla de hoy. La próxima vez que salgan lejos de la ciudad, en una noche oscura, y vean esa cadena silenciosa de luces cruzando las estrellas allá arriba, quiero que piensen un momento en lo que realmente implica este salto tecnológico. Es muy profundo si lo analizas. Sí, porque si la columna vertebral de nuestros datos diarios, los mercados financieros globales y nuestros mensajes más privados abandona las fronteras físicas de nuestros países y pasa a flotar en el vacío del espacio, operando bajo el monopolio casi absoluto de un par de empresas privadas guiadas por intereses corporativos y sin supervisión local. Es un escenario complejo. Entonces, ¿en manos de quién estamos poniendo realmente el control del flujo de información de la humanidad en las próximas décadas? Es una pregunta pesada que vale la pena llevarse a la almohada esta noche. Sigan cuestionando todo, sigan explorando. Nos escuchamos en la próxima charla a fondo.